Enrique Elizalde nació el 9 de enero de 1937, en un México marcado por profundas desigualdades sociales, pero también por un florecimiento cultural sin precedentes. Sus padres, de origen humilde, pertenecían a esa clase media en formación que buscaba ofrecer a sus hijos lo que ellos no habían podido tener: educación, estabilidad y oportunidades. Desde niño, Enrique mostró un carácter dual. Por un lado, disciplinado y aplicado en los estudios. Por el otro, soñador, inquieto, con una curiosidad insaciable por el arte y la literatura. Su madre solía contar que pasaba horas imitando voces, inventando diálogos frente al espejo y, sobre todo, leyendo en voz alta novelas y poemas. Ese temprano gusto por la palabra hablada sería determinante en su futuro como actor de teatro clásico. Su padre, en cambio, veía con recelo esas inclinaciones artísticas. Como muchos padres de la época, prefería para su hijo una carrera seria: abogado, médico o ingeniero. Enrique, obediente en apariencia, aceptó inscribirse en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Sin embargo, el germen del arte ya estaba sembrado. La Ciudad de México de los años 50 era un hervidero cultural. La UNAM no solo formaba abogados y médicos, era también cuna de poetas, pintores, músicos y dramaturgos. Enrique Elizalde, aún estudiante de Derecho, descubrió allí un mundo fascinante. Los cafés universitarios bullían de tertulias literarias, discusiones políticas y recitales improvisados. Fue en ese ambiente donde Enrique se acercó a los grupos de teatro estudiantil. Primero tímidamente, asistiendo como espectador. Después, atreviéndose a participar como lector en pequeños montajes. No tardó en ser notado. Su voz grave, profunda y elegante llamaba la atención. Tenía un timbre particular, de esos que no se olvidan, y una dicción perfecta. A ello se sumaba su imponente presencia física, alto, de mirada penetrante y porte aristocrático. Todo parecía predestinarlo al escenario. Así, poco a poco, el joven que estudiaba leyes comenzó a pasar más tiempo en los ensayos que en las bibliotecas jurídicas. La decisión que cambiaría su vida se gestó casi sin que él mismo lo advirtiera. El derecho quedaría atrás, y el arte dramático se convertiría en su verdadera vocación. Los años 60 marcaron el despegue de su carrera. Enrique ingresó al teatro universitario y comenzó a trabajar bajo la dirección de los grandes maestros de la época. Se formó en el rigor del teatro clásico, interpretando obras de Shakespeare, Lope de Vega y Calderón de la Barca. Allí aprendió disciplina, técnica y el valor del trabajo en equipo. Su interpretación de Hamlet, siendo aún un actor novel, fue aclamada por críticos y colegas. El público reconoció en él un talento innato para encarnar personajes complejos, atormentados y apasionados. Su Hamlet no era solo un príncipe danés, era la voz de una generación mexicana que también se debatía entre la tradición y la modernidad. El teatro le dio reconocimiento, pero también lo introdujo en los círculos intelectuales y bohemios de la capital. Comenzó a frecuentar escritores, directores, pintores y músicos. En esas tertulias no solo se discutía de arte, también de política, filosofía y amor. Enrique, con su magnetismo personal, se convirtió rápidamente en un personaje admirado y deseado. El cine mexicano, tras la llamada Época de Oro, vivía una etapa de transición. Los grandes astros como Pedro Infante, Jorge Negrete y María Félix habían marcado una era irrepetible. Ahora, a finales de los 50 y principios de los 60, la industria buscaba nuevas figuras, y Enrique Elizalde parecía encajar a la perfección. Su debut cinematográfico llegó con papeles secundarios, pero su presencia era tan fuerte que incluso en breves apariciones lograba destacar. Muy pronto fue llamado para protagonizar, compartiendo pantalla con actrices de renombre como María Félix y Silvia Pinal. Su elegancia lo convertía en el galán ideal, pero a diferencia de otros actores de la época, Elizalde no se conformaba con ser un rostro bonito. Buscaba profundidad en cada interpretación.
Uno de sus papeles más recordados en esa etapa fue en la película Los Hermanos del Hierro, 1961, dirigida por Ismael Rodríguez. Allí demostró que podía transitar del teatro clásico al cine de corte popular sin perder credibilidad. A la par, la televisión comenzaba a consolidarse como el medio de masas por excelencia. Enrique entendió que ese era el futuro y decidió incursionar en las telenovelas, un género que lo consagraría. En 1965, Enrique Lizalde protagonizó una de las primeras telenovelas que marcarían época, Corazón Salvaje, donde encarnó al inolvidable Juan del Diablo. Ese papel lo catapultó a la fama internacional. La intensidad de su actuación, la química con la actriz Julissa y la fuerza del personaje convirtieron la telenovela en un fenómeno cultural. Juan del Diablo no era un héroe convencional. Era un hombre marcado por la pasión, la venganza y la rebeldía. Y Enrique, con su voz profunda y su mirada penetrante, logró darle vida como nadie. Desde entonces, su nombre quedó ligado para siempre a ese personaje. La fama trajo consigo reconocimiento, dinero y, sobre todo, un séquito de admiradoras. Su figura de galán lo acompañaría durante décadas, aunque él siempre luchó por demostrar que era más que eso. Un actor versátil, capaz de interpretar desde el drama más intenso hasta la comedia ligera. Detrás del actor exitoso había un hombre sensible, apasionado y a veces atormentado. Enrique Lizalde no se conformaba con el aplauso. Buscaba constantemente nuevos retos, tanto en lo artístico como en lo personal. Su carácter era fuerte, pero también vulnerable. Quienes lo conocieron coinciden en que era un hombre de extremos. Podía ser encantador y seductor, pero también reservado y melancólico. Esa dualidad se reflejaba en su vida amorosa, marcada por romances intensos, rupturas dolorosas, y finalmente, la relación trágica que daría título a esta historia. Antes de convertirse en una figura pública, Enrique ya había vivido amores juveniles que lo marcaron profundamente. Se sabe que en la universidad tuvo varias relaciones, siempre envueltas en la intensidad propia de la juventud. Sin embargo, ninguna logró atarlo del todo. Su primer matrimonio fue con Tere Velázquez, actriz también reconocida en el cine mexicano. El vínculo entre ambos fue apasionado, pero breve y tormentoso. La fama, los celos y las agendas imposibles los separaron pronto. No obstante, ese matrimonio lo vinculó de manera permanente al mundo de las estrellas y consolidó su imagen de galán fuera y dentro de la pantalla. El destino, sin embargo, tenía preparada para él una relación mucho más profunda, compleja y trágica, la que mantendría con aquella mujer que sería su compañera, su amor y, finalmente, parte de la tragedia que marcaría sus últimos años. No podemos entender la vida de Enrique Lizalde sin situarla en el contexto del México que lo vio crecer y triunfar. La segunda mitad del siglo XX fue una época de contrastes. Mientras el país experimentaba un auge económico conocido como el Milagro Mexicano, también vivía tensiones políticas y sociales que estallarían en 1968, con la matanza de Tlatelolco. El mundo del espectáculo no era ajeno a esas tensiones. El cine buscaba adaptarse a las nuevas generaciones. La televisión se consolidaba como un poder mediático, y el teatro luchaba por mantener su lugar como arte crítico y reflexivo. Enrique Lizalde, con su versatilidad, supo moverse en esos tres escenarios, ganándose el respeto de críticos, directores y público. Enrique había conocido el éxito, pero no la plenitud sentimental. Sus matrimonios fallidos y sus romances pasajeros habían dejado huellas, pero ninguno había logrado penetrar en lo más profundo de su ser. Hasta que apareció ella, una mujer distinta, de personalidad fuerte, con un carácter indomable que contrastaba con la fragilidad emocional que Lizalde escondía detrás de su imponente figura pública. Ese encuentro, descrito por muchos de sus contemporáneos como inevitable, fue también el inicio de un camino de luces y sombras, donde la pasión más ardiente convivió con los celos, la culpa y la tragedia.
Hablar de Enrique Lizalde es, inevitablemente, hablar de ella. Su nombre resonó en los círculos artísticos, aunque nunca con la fuerza mediática del actor. Era una mujer de origen sencillo, pero con una belleza cautivadora y una inteligencia práctica que contrastaba con la sensibilidad casi melancólica del galán. Ambos se conocieron en un ambiente artístico, probablemente en una de esas reuniones donde escritores, directores y actores se mezclaban en largas conversaciones acompañadas de música, copas de vino y humo de cigarro. Desde el primer instante, la atracción fue fulminante. Testigos de aquella época recuerdan cómo Lizalde parecía magnetizado por su presencia. Sus ojos no podían apartarse de ella, y su voz grave encontraba un tono distinto, más íntimo, al dirigirse a esa mujer. Lo que comenzó como una amistad intensa se transformó pronto en romance, pero no era un amor sencillo. Estaba rodeado de obstáculos, de compromisos previos, de secretos y de riesgos. Esa condición de amor prohibido le dio un carácter aún más apasionado y peligroso. Enrique Lizalde, acostumbrado a encarnar héroes románticos en la pantalla, encontró en su vida personal un papel aún más desafiante, el de amante secreto. Aunque mantenía la imagen pública de galán respetable y profesional, en la intimidad vivía un torbellino de emociones. Las cartas, las llamadas furtivas y los encuentros en hoteles discretos se convirtieron en parte de su rutina. No era raro que después de largas jornadas de grabación, en lugar de regresar a casa, escapara a vivir horas robadas junto a ella. Ese doble juego lo consumía, pero también lo alimentaba. La pasión era tan intensa que parecía otorgarle una energía nueva para enfrentar el escenario. Muchos de sus compañeros notaban un cambio en él, más inspirado, más profundo en sus interpretaciones, como si aquella relación secreta le hubiera dado acceso a emociones más crudas, más reales. El público veía en sus ojos una intensidad que trascendía el guión. Detrás de cada beso en pantalla había un eco de lo que vivía en la vida real. La relación entre ambos no era solo física, había un vínculo intelectual y emocional poderoso. Ella admiraba el talento de Enrique y lo apoyaba en sus momentos de duda. Él, por su parte, encontraba en ella una especie de refugio frente a la soledad que lo acosaba en medio de la fama. Se escribían largas cartas llenas de promesas y confesiones. En ellas, Lizalde hablaba de sus miedos, de su angustia por no ser comprendido y de su eterno deseo de libertad. Ella le respondía con palabras de aliento, pero también con reclamos y celos. La devoción mutua estaba teñida de contradicciones. Cuanto más se amaban, más difícil se volvía mantener el equilibrio. Amigos cercanos recordaban que Lizalde podía cancelar compromisos importantes solo por pasar unas horas con ella. Esa dependencia emocional comenzó a preocupar a quienes lo rodeaban, pues sabían que un amor tan intenso podía volverse destructivo. La pasión, sin embargo, traía consigo tormentas. Enrique, hombre atractivo y admirado, despertaba inevitablemente miradas y rumores. Ella, insegura de perderlo, caía en crisis de celos que terminaban en discusiones encendidas. En los camerinos, más de una vez se escucharon llamadas telefónicas tensas, en las que Lizalde intentaba calmarla mientras su rostro se enrojecía de frustración. Aquellos que lo veían después de esas discusiones notaban en él un aire cansado, como si la relación lo consumiera tanto como lo alimentaba. Aún así, ninguno de los dos parecía dispuesto a renunciar. La intensidad de los celos era, paradójicamente, también una prueba del amor que se profesaban. Cada reconciliación era un nuevo comienzo, un renacer de la pasión que parecía no tener fin. La fama de Enrique Lizalde era un obstáculo constante para la estabilidad de la relación. Los compromisos públicos, las giras y las grabaciones interminables dificultaban la convivencia. Ella reclamaba más tiempo, más exclusividad. Él, atrapado entre su carrera y su vida privada, se veía obligado a mentir, a ocultar y a prometer lo imposible. La prensa comenzaba a sospechar.
Aunque el romance nunca se confirmó oficialmente, las miradas cómplices, los rumores y las ausencias inexplicables levantaban preguntas. Enrique cuidaba su imagen, pero era imposible que una pasión tan intensa permaneciera completamente en las sombras. Ese doble filo de la fama, la adoración pública y la imposibilidad de tener una vida privada plena, fue un peso que ambos llevaron sobre los hombros durante años. Con el tiempo, la relación dejó de ser solo un refugio y comenzó a convertirse en una dependencia mutua. Enrique, acostumbrado a ser el centro de la atención, encontraba en ella no solo amor, sino también una forma de afirmación personal. Ella, por su parte, vivía en función de él, sacrificando oportunidades y amistades por mantener la relación. Esa simbiosis los hacía inseparables, pero también vulnerables. Cada crisis parecía una amenaza de ruptura definitiva, y cada reconciliación un pacto renovado que los unía aún más. Era un círculo vicioso del cual ninguno parecía querer escapar. Los años pasaron y la intensidad del romance no disminuyó. Sin embargo, la presión de la vida pública, los celos, las diferencias personales y los problemas de salud comenzaron a minar la relación. Enrique, ya en una etapa más madura, comenzó a enfrentar enfermedades propias de la edad. Ella, en cambio, exigía aún la misma pasión y entrega de los primeros años. Esa diferencia de ritmos generó tensiones insoportables. La tragedia no llegó de golpe, sino como una lenta acumulación de heridas no sanadas. Discusiones que se prolongaban durante días, silencios que pesaban más que las palabras, miradas cargadas de reproche. El amor que alguna vez fue refugio se transformaba poco a poco en tormento. Curiosamente, las telenovelas que Enrique protagonizó en esa etapa parecían reflejar de manera metafórica su vida personal. Personajes atormentados por amores imposibles, hombres divididos entre la pasión y el deber, corazones marcados por la traición. El público veía ficción, pero quienes lo conocían intuían que había mucho de realidad en esas interpretaciones. Los productores y directores lo consideraban un actor de una profundidad inusual, capaz de transmitir emociones con una mirada. Lo que pocos sabían era que esa intensidad provenía de su vida íntima, de un amor que lo estaba consumiendo lentamente. El esplendor de Enrique Elizalde como actor, galán y figura pública fue innegable durante décadas. Sin embargo, como todo ser humano, también él tuvo que enfrentarse a la inexorable marcha del tiempo. Al entrar en la última etapa de su vida, comenzó a sentir los estragos de los años dedicados a una carrera intensa, llena de exigencias físicas y emocionales. El hombre que había encarnado a héroes apasionados y príncipes atormentados en los escenarios y pantallas, empezó a sufrir problemas de salud que lo obligaban a detener el ritmo. Su voz grave seguía siendo imponente, pero a veces se quebraba. Su cuerpo, antes erguido y lleno de vitalidad, mostraba señales de fragilidad. No obstante, lo que más pesaba no era la decadencia física, sino la carga emocional de una vida marcada por un amor tan profundo como tormentoso. La relación con aquella mujer, su amante, su compañera y su sombra, seguía siendo intensa, pero el desgaste era evidente. Ambos habían transitado por demasiados desencuentros, y aunque la pasión seguía viva, el amor comenzaba a confundirse con dolor. Enrique Elizalde padeció problemas hepáticos que, con el tiempo, se volvieron cada vez más graves. Aunque procuraba mantener la discreción frente al público, sus allegados sabían que su salud se deterioraba lentamente. Hospitalizaciones breves, tratamientos y largos periodos de reposo comenzaron a formar parte de su vida cotidiana. El actor intentaba seguir trabajando, pero cada vez se veía más limitado. Aún así, en los escenarios y foros, mostraba una profesionalidad admirable. Nunca dejó de cumplir con sus compromisos, incluso cuando el cuerpo le pedía descanso. Esa entrega, sin embargo, aceleraba su desgaste. La mujer que lo acompañaba, aquella amante que lo había sostenido en tantas batallas, vivió de cerca su deterioro. En ocasiones, la tensión de la enfermedad intensificaba sus discusiones.
Ella lo reclamaba por descuidarse, por no seguir las indicaciones médicas, por anteponer la carrera a su propia vida. Él, con el orgullo del artista, respondía con evasivas. Pero detrás de esas peleas había un amor desesperado, un miedo compartido a la pérdida. La muerte comenzó a rondar de manera evidente en la vida de Enrique Lizalde durante los últimos años. Amigos cercanos relataban que hablaba con frecuencia de su legado, de la huella que dejaría en la televisión y el teatro mexicano. Parecía consciente de que su tiempo se agotaba y buscaba reconciliarse con la idea del final. Sin embargo, lo que más lo atormentaba no era partir, sino dejar inconclusa la historia con su gran amor. Ese vínculo, tan intenso y contradictorio, lo había marcado de manera indeleble. No era una relación perfecta, ni mucho menos. Estaba llena de cicatrices, de recuerdos dolorosos y de heridas abiertas. Pero para Enrique era sin duda el amor de su vida. En conversaciones íntimas, llegó a confesar a sus amigos que temía que, al morir, todo aquello quedara en el olvido, o peor aún, en el silencio. Quería que el mundo supiera que detrás del galán de Corazón Salvaje había un hombre que había amado con toda la fuerza de su ser, aunque ese amor lo hubiera arrastrado a la tragedia. El 6 de junio de 2013, a los 76 años, Enrique Lizalde falleció en la Ciudad de México. La noticia estremeció al mundo del espectáculo. Actores, directores, críticos y fanáticos lamentaron la partida de un artista que había marcado generaciones. Las reseñas en periódicos y programas de televisión destacaban su elegancia, su voz inconfundible, su legado en el teatro y la televisión. Recordaban a Juan del Diablo, su papel icónico en Corazón Salvaje, así como su participación en innumerables producciones. Pero detrás de esos homenajes públicos, en la intimidad, se vivía otro duelo, el de la mujer que había compartido su vida, su amor y su dolor. Ella estuvo a su lado hasta el último aliento. Dicen que tomó su mano en el hospital, que susurró palabras de despedida, y que entre lágrimas le prometió que lo amaría más allá de la muerte. Fue una escena tan dolorosa como inevitable, la culminación de una historia de amor que había comenzado como un fuego prohibido y que terminaba como una llama que se extinguía lentamente. Para ella, la muerte de Enrique Lizalde fue devastadora. Durante años, su vida había girado en torno a él. Sus días, sus decisiones, incluso sus sueños estaban ligados a esa relación. La partida del actor dejó un vacío imposible de llenar. Los que la conocieron después cuentan que cayó en una profunda tristeza, una especie de luto perpetuo. No era solo la ausencia física, era la imposibilidad de cerrar las heridas que habían quedado abiertas. La relación había sido tan intensa que, sin él, su mundo parecía derrumbarse. Hubo quienes la criticaron, señalando que la relación había sido tormentosa, marcada por celos y discusiones. Pero para ella, lo que prevalecía era el amor. Un amor que había sobrevivido a todo, incluso al juicio de la sociedad, y que ahora debía sobrevivir al tiempo y a la muerte. La muerte de Enrique Lizalde no solo fue una pérdida personal para su familia y su amante, fue también un golpe para la cultura mexicana. Su figura había trascendido generaciones, y su legado artístico seguía vivo en cada repetición de sus telenovelas, en cada recuerdo de su voz imponente en el teatro. El público, al conocer detalles de su vida amorosa, comenzó a tejer leyendas alrededor de su relación trágica. Como ocurre con los grandes artistas, la frontera entre la realidad y el mito se difuminó. Algunos lo recordaban como un hombre de éxito que lo tuvo todo, otros como un ser humano vulnerable que encontró en el amor su mayor dicha y su mayor condena. En cualquier caso, lo cierto es que Enrique Lizalde quedó grabado en la memoria colectiva no solo como actor, sino como un hombre que vivió intensamente, que amó hasta el extremo, y que murió dejando una historia marcada por la tragedia. Con el paso de los años, la figura de Enrique Lizalde siguió siendo recordada. Nuevas generaciones descubrieron sus telenovelas y películas, reconociendo en él a un actor diferente, de un magnetismo inigualable.
Sin embargo, su historia de amor y tragedia permaneció como un susurro, un secreto a voces que añadía un matiz humano a su leyenda. Quizá ese sea el verdadero legado de Enrique Elizalde. No solo sus personajes inolvidables, sino también la demostración de que detrás de las luces y los aplausos existe un corazón capaz de amar con intensidad devastadora. Su vida y su muerte fueron un recordatorio de que la grandeza artística no nos exime de la vulnerabilidad, y que incluso los íconos tienen heridas invisibles. La vida de Enrique Elizalde no fue solo la de un actor que triunfó en la televisión, el teatro y el cine mexicano, sino la de un hombre que se atrevió a vivir intensamente, con todo lo que eso implica: gloria, pasión, dolor y tragedia. Su existencia se convirtió en una especie de novela real, donde cada capítulo estuvo marcado por contrastes profundos. La disciplina del estudiante de Derecho frente al impulso irreprimible del artista. La elegancia del galán frente a la vulnerabilidad del hombre enamorado. El éxito ante las cámaras frente a la soledad de los pasillos de la vida privada. Elizalde supo ganarse un lugar en la historia cultural de México, gracias a su talento inigualable. Fue Hamlet en el escenario, Juan del Diablo en la televisión, y decenas de personajes inolvidables que lo hicieron eterno en la memoria de millones de espectadores. Pero más allá de esos papeles, lo que lo convirtió en un mito fue la forma en que vivió y amó. Su romance prohibido, lleno de celos, reconciliaciones y promesas incumplidas, lo acompañó hasta su último suspiro, dejando una huella imborrable en quienes lo conocieron y en aquellos que, con el tiempo, supieron de esa historia marcada por la intensidad y el dolor. La muerte de Enrique Elizalde, en 2013, fue el cierre de una vida cargada de luces y sombras. Partió con la serenidad de quien había entregado todo lo que podía dar al arte, pero también con el peso de un amor que nunca encontró reposo. La mujer que lo acompañó en ese recorrido, su amante, su confidente y su condena, lloró su partida como se llora la pérdida de una parte de uno mismo. En ese adiós se cerró no solo la vida de un hombre, sino también el capítulo más íntimo y secreto de una historia que siempre oscilará entre lo público y lo privado. El legado de Elizalde no puede medirse únicamente en premios o en la cantidad de telenovelas que protagonizó. Su verdadera herencia está en las emociones que despertó y en las reflexiones que su vida nos deja. Que el éxito nunca está exento de soledad, que la fama no garantiza la felicidad, y que el amor, cuando se vive con tanta fuerza, puede ser al mismo tiempo salvación y condena. Hoy, al recordar a Enrique Elizalde, no lo hacemos solo como al galán que conquistó a millones de espectadoras con su voz grave y su porte imponente. Lo recordamos como un ser humano que vivió con intensidad, que se dejó arrastrar por la marea de la pasión y que, a pesar de las heridas, nunca renunció a sentir. Y quizá esa sea la lección más poderosa que nos deja: vivir sin miedo a amar, aun cuando ese amor pueda costarnos caro. Porque, al final, todos somos como Elizalde, actores en el escenario de la vida, interpretando papeles que a veces elegimos y a veces nos son impuestos, buscando un amor que nos haga sentir vivos, aunque también nos haga sufrir. Su historia, con todos sus matices, nos recuerda que la grandeza no radica en la perfección, sino en la capacidad de entregarnos por completo, sin reservas, a lo que creemos valioso. El eco de Enrique Elizalde sigue resonando en cada repetición de Corazón Salvaje, en cada recuerdo de su imponente presencia teatral, y en cada suspiro de quienes alguna vez lo vieron encarnar al amante atormentado, al héroe imposible o al villano redimido. Pero también resuena en la memoria íntima de aquella mujer que lo amó hasta la locura, y en la de todos nosotros, que encontramos en su vida un espejo de nuestras propias contradicciones. Gracias por acompañarnos en este extenso recorrido por la vida, el amor y la muerte de Enrique Elizalde. No ha sido una simple biografía, sino un viaje lleno de emociones,
donde hemos descubierto al hombre detrás del actor, al amante detrás del galán y al ser humano detrás del mito. Cada palabra escrita busca rendir homenaje a un artista irrepetible y a una historia de amor que, aunque trágica, sigue inspirando porque habla de lo más profundo del alma humana, la necesidad de amar y ser amado. Si esta historia te conmovió tanto como a nosotros al escribirla, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más relatos, biografías y análisis sobre grandes figuras del arte, la música, el cine y la televisión. Cada semana exploramos vidas llenas de éxitos y fracasos, de amores imposibles, de luchas y de sueños. Suscríbete, dale me gusta al video y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Tu apoyo es lo que nos permite seguir investigando, narrando y compartiendo historias que merecen ser recordadas. Y sobre todo, es lo que mantiene viva la memoria de artistas como Enrique Elizalde, cuya voz, cuyo rostro y cuya pasión nunca se apagarán del todo mientras haya quienes lo recuerden. Gracias de corazón por estar aquí. Comparte este video, deja tus comentarios y cuéntanos qué recuerdas de Enrique Elizalde y cuál de sus papeles marcó tu vida. Este espacio es tuyo y juntos seguiremos construyendo una comunidad donde la memoria y la emoción se encuentran.